todo lo que pensabas saber sobre el narcotraficante más temido del mundo. Detrás del mito hay una narrativa que pocos se atreven a relatar. La mente fría, el origen humilde, las decisiones que edificaron un imperio y las que lo llevaron a su ruina. En este video vamos más allá de la leyenda para presentarte al auténtico Pablo Escobar, el hombre, el monstruo, el estratega. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. En su juventud, Escobar pasó por diversos empleos informales que hoy parecen insignificantes y anecdóticos, pero que evidenciaban su audacia y ambición. Robaba lápidas de cementerios para revenderlas, falsificaba documentos e incluso se involucraba en estafas menores. Sin embargo, fue en el contexto de una Colombia que se encontraba en pleno auge de la producción y el tráfico de cocaína en los años 70, cuando su verdadero potencial criminal comenzó a emerger. Escobar, con su instinto para los negocios y su capacidad para moverse en las sombras, vislumbró el enorme potencial de la cocaína. Un mercado que no solo estaba en expansión, sino que también tenía una demanda insaciable, especialmente en Estados Unidos. Pronto comprendió que el verdadero poder y la riqueza provenían de controlar este lucrativo comercio, y su ambición lo llevó a tomar decisiones que lo colocaron al frente de lo que se convertiría en el Cártel de Medellín, el cártel más famoso y temido de la historia. Quédate hasta el final para descubrir cómo Escobar pasó de ser un delincuente menor a convertirse en el hombre que desafió al gobierno colombiano y tejió una red de poder, corrupción y violencia que aún resuena en la historia del crimen organizado mundial. Durante los primeros años en el narcotráfico, a mediados de los 70, Escobar comenzó a tejer su red de contactos en el mundo del crimen organizado. A pesar de que al principio era solo un pequeño traficante en comparación con los grandes capos del narcotráfico colombiano, su astucia y determinación lo hacían destacar entre sus pares. En este periodo se unió a figuras clave que marcarían su ascenso meteórico. Uno de ellos fue Jorge Luis Ochoa Vázquez, un miembro de la poderosa familia Ochoa y uno de los cofundadores del infame Cártel de Medellín. Ochoa, con su experiencia en el negocio y sus conexiones, se convirtió en un aliado fundamental para Escobar, ayudándole a ganar terreno rápidamente. La relación entre Escobar y los Ochoa fue crucial. Juntos comenzaron a establecer una red de distribución de cocaína hacia Estados Unidos, un mercado que empezaba a ser altamente lucrativo debido a la creciente demanda de la droga, especialmente en ciudades como Miami, Florida. Aunque en sus inicios Escobar solo distribuía pequeñas cantidades de cocaína, pronto se dio cuenta de que la clave del éxito no residía únicamente en ser un buen distribuidor, sino en dominar todo el proceso, desde la producción hasta la entrega final al consumidor. Con esa visión, Escobar dio un paso decisivo al involucrarse directamente en la producción de cocaína, estableciendo contacto con los campesinos del Valle de Aburrá, una región clave en la producción de coca. Con esta maniobra, Escobar no solo se aseguraba un suministro constante, sino que también controlaba la calidad y el precio de la cocaína. La producción directa le otorgaba un poder sin igual en el mercado, pues ahora no solo era un intermediario, sino el dueño de la cadena de suministro. A finales de los 70, su ambición no tenía límites y su imperio comenzó a expandirse. Escobar se dedicó a ampliar su influencia, utilizando tanto la violencia como su astucia empresarial para eliminar a la competencia y asegurar su dominio en el negocio. Para 1980 ya no era un pequeño traficante, sino un jugador clave en el narcotráfico internacional, controlando rutas estratégicas hacia Estados Unidos y ganando grandes sumas de dinero que le permitirían consolidar su lugar en la historia. No busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano.
Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Este fue solo el inicio de su reinado, uno que marcaría profundamente la historia del crimen organizado, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. A finales de los años 70 y principios de los 80, Pablo Escobar alcanzó el verdadero apogeo de su poder, convirtiéndose en una figura central en el narcotráfico mundial. Fue en esta época cuando fundó el Cártel de Medellín, una organización criminal que rápidamente se consolidó como la más poderosa y temida del planeta. Bajo su liderazgo, el cártel no solo controló casi por completo el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, sino que también estableció un dominio absoluto sobre las rutas que conectaban América Latina con el mercado estadounidense, que en ese momento era uno de los más lucrativos del mundo. Escobar, un hombre de visión estratégica y una ambición desmedida, comprendió que el éxito no solo dependía de controlar el tráfico de drogas, sino también de manipular y corromper el sistema político, policial y judicial para operar sin obstáculos. Junto con su círculo cercano de colaboradores, que incluía a los hermanos Ochoa y otros importantes traficantes, Escobar construyó un imperio basado en la violencia, la intimidación y la corrupción a gran escala. Su habilidad para sobornar a funcionarios públicos, policías y políticos le permitió garantizar la impunidad de sus actividades, asegurándose de que la justicia no interfiriera con su negocio. Es bien sabido que Escobar gastaba hasta $2.500 mensuales solo en la compra de armas y que, durante su auge, su imperio generaba un flujo de millones de dólares diarios. La violencia era, sin lugar a dudas, una de las herramientas más efectivas de Escobar. Además de las batallas internas y las luchas por el poder dentro del cártel, Escobar desató una ola de terror que envolvió a Colombia. La población vivió con el miedo constante de las bombas, las amenazas y las ejecuciones sumarias que Escobar utilizaba para imponer su voluntad. Sin embargo, esta violencia no solo estaba dirigida a sus rivales, sino también a cualquier persona o institución que pudiera representar un obstáculo. Durante esta época, se estima que miles de personas perdieron la vida a manos del cártel o por las represalias de las autoridades. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. No obstante, lo que Escobar construyó no se limitó al ámbito del crimen. Para consolidar su poder y ganarse el apoyo popular, Escobar implementó una estrategia que combinaba la caridad con el narcotráfico. En Medellín, su ciudad natal, comenzó a financiar proyectos de infraestructura que beneficiaron a los sectores más desfavorecidos de la población. Construyó viviendas, escuelas y hospitales para los pobres, lo que le permitió ganar una enorme popularidad entre los sectores más vulnerables. Muchos lo veían como un héroe local que les había proporcionado lo que el gobierno no había podido ofrecer. Sin embargo, esta fachada de benefactor ocultaba la brutalidad y la violencia que utilizaba para mantener su poder. Las obras públicas que Escobar promovió le dieron una base de apoyo que fue fundamental para su ascenso, pero al mismo tiempo, sus métodos despiadados y su falta de escrúpulos fueron las claves de su reinado. Además de los métodos tradicionales de tráfico de cocaína, Escobar se destacó por innovar en su negocio. Uno de los métodos más notorios que utilizó fue el uso de aviones pequeños para transportar grandes cantidades de cocaína de manera rápida y eficiente. Esto le permitió evitar los controles en los puertos y aeropuertos tradicionales y mantener sus operaciones bajo el radar de las autoridades. La capacidad de Escobar para adaptarse a nuevas tecnologías y métodos de transporte le dio una ventaja estratégica sobre otros traficantes, consolidando aún más su control sobre el mercado. A través de estas tácticas,
Escobar logró no solo alcanzar una riqueza incalculable, sino también una influencia que sobrepasaba las fronteras del narcotráfico. Su nombre llegó a ser sinónimo de poder absoluto en el crimen organizado, y su cártel se convirtió en un monstruo de tal magnitud que ningún gobierno parecía capaz de detenerlo. Sin embargo, la misma violencia y corrupción que lo hicieron tan exitoso también serían las que eventualmente lo conducirían a su caída. La consolidación de su poder no solo creó un imperio criminal, sino también un caos que pondría en peligro la estabilidad de Colombia y, más adelante, la estabilidad de muchos países del mundo. Pablo Escobar no solo se destacó por su habilidad para construir un imperio criminal, sino también por su insaciable sed de poder, la cual lo llevó a practicar una violencia inusitada. Su lema «plata o plomo» se convirtió en el símbolo de su dominio, una amenaza directa que ofrecía a sus enemigos sobornos o muerte. Si alguien se oponía a sus intereses o ponía en peligro su reinado, Escobar no dudaba en recurrir a la violencia más extrema para eliminar a quienes representaban una amenaza. La brutalidad era su carta más eficaz, y la utilizó sin escrúpulos para consolidar su imperio. La violencia de Escobar no solo era un recurso para intimidar a sus rivales, sino una herramienta para sembrar el caos y manipular el destino político y social de Colombia. A lo largo de los años, Escobar ordenó el asesinato de numerosos funcionarios públicos, periodistas y políticos que se atrevían a desafiar su poder. Uno de los crímenes más notorios fue el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Galán, un firme opositor al narcotráfico, fue ejecutado durante un mitin, un acto que mostró al mundo la extrema violencia de Escobar. Este asesinato no solo demostró su capacidad para influir en el destino político de Colombia, sino que también sumió al país en una ola de terror y desconfianza que parecía no tener fin. Escobar no se limitó a sus enemigos inmediatos, sino que emprendió una guerra abierta contra el Estado colombiano. Ante los esfuerzos del gobierno para erradicar el narcotráfico, Escobar y su cártel desataron una serie de atentados terroristas que pusieron a Colombia al borde del colapso. Bombardeos de aviones comerciales, asesinatos de civiles y ataques a la infraestructura pública fueron solo algunas de las tácticas que utilizó para sembrar el miedo y desafiar la autoridad del Estado. Este reinado del terror afectó profundamente la vida cotidiana en Colombia, con miles de víctimas inocentes atrapadas en la violencia desatada por el narcotráfico. Aunque el gobierno colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, intentó contrarrestar estas acciones mediante operaciones de seguridad y represión, Escobar siempre logró evadir la justicia gracias a su habilidad para corromper a funcionarios públicos y utilizar la violencia como un medio de control. Sus redes de corrupción, tanto dentro de Colombia como en el exterior, le permitieron mantenerse un paso adelante de las autoridades. A pesar de los esfuerzos por detenerlo, Escobar se mantenía firme en su imperio, demostrando que la combinación de poder económico y brutalidad podía aplastar cualquier intento de resistencia. En 1991, después de una persecución implacable por parte de las autoridades colombianas y estadounidenses, Pablo Escobar sorprendió a todos al aceptar entregarse, pero bajo una condición muy particular. Escobar negoció con el gobierno colombiano un acuerdo en el que se comprometía a cumplir una condena, pero a cambio de ser encarcelado en un lugar que él mismo controlaba, una prisión de lujo conocida como La Catedral. Este acuerdo le permitió evadir las cárceles comunes, que estaban llenas de estrictas medidas de seguridad y control, y en su lugar diseñó y construyó un establecimiento donde el lujo y la comodidad eran la norma. La Catedral no era una prisión común, sino un complejo que se asemejaba más a una mansión de alta seguridad.
La prisión estaba equipada con todo tipo de comodidades, incluyendo un gimnasio, zonas de recreo y hasta un campo de fútbol. Escobar, que seguía siendo el líder de su cártel, pudo continuar controlando el narcotráfico y dirigir sus operaciones desde dentro de esta cárcel de lujo. Con su propio sistema de seguridad, él podía mantener el control sobre el tráfico de cocaína, lo que le permitió seguir operando sin interrupciones. No había vigilancia estricta y las autoridades colombianas tenían muy poco poder dentro de la catedral. Esto le permitió seguir con su negocio como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, la aparente calma no duró mucho. Escobar, al darse cuenta de que la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos se estaba volviendo cada vez más real, comenzó a temer por su futuro. La amenaza de ser entregado a las autoridades estadounidenses lo hizo actuar rápidamente. Escobar, con su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban, logró escapar de la catedral en 1992, desmantelando así la ilusión de que su rendición había sido el final de su reinado de terror. La fuga demostró una vez más la magnitud de su influencia y su capacidad para burlar el sistema. Las autoridades colombianas y estadounidenses se dieron cuenta de que Escobar los había engañado y la búsqueda para recapturarlo volvió a intensificarse. Después de su fuga de la catedral, Pablo Escobar se convirtió en el objetivo principal de una masiva y feroz operación de captura. La casa de Escobar fue una de las persecuciones más intensas de la historia del narcotráfico, con una colaboración sin precedentes entre la policía colombiana y la DEA, Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Ambos gobiernos se unieron en un esfuerzo coordinado para dar caza al hombre que había causado tanto daño, y aunque la presión sobre Escobar aumentaba, él seguía eludiendo la captura, moviéndose rápidamente a través del vasto y accidentado terreno colombiano. Escobar, siempre astuto y precavido, se escondió en las montañas de Colombia, un lugar que conocía bien y que utilizó para evadir a sus perseguidores. En su huida estuvo acompañado de un pequeño grupo de leales que lo protegían y lo ayudaban a moverse de un lugar a otro. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse en las sombras, las fuerzas de seguridad lograron avanzar en su persecución gracias a una serie de operaciones inteligentes y un rastreo exhaustivo de sus movimientos. La ayuda de las fuerzas especiales estadounidenses, que conocían bien los métodos de Escobar y su red, fue clave en esta fase de la operación. La presión sobre Escobar alcanzó su punto culminante el 2 de diciembre de 1993, cuando, después de varios meses de esconderse, las autoridades colombianas dieron con su paradero. Escobar se encontraba en una casa en Medellín, donde, al ser rodeado por la policía, intentó escapar a toda costa. En un dramático enfrentamiento, Escobar se subió al techo de la casa, pero en ese momento las fuerzas de seguridad le tendieron una emboscada. En un tiroteo que duró varios minutos, Escobar fue abatido. Su muerte puso fin a una era de terror y violencia, pero también abrió la puerta a nuevas luchas por el poder en el narcotráfico, ya que los cárteles de la droga en Colombia no tardaron en organizarse buscando llenar el vacío dejado por su caída. La historia de Escobar, marcada por su ambición desmedida y su reinado de terror, llegaba a su fin, pero las secuelas de su legado seguirían afectando a Colombia y al mundo por mucho tiempo más. El legado de Pablo Escobar, tras su muerte en 1993, sigue siendo uno de los más complejos y controvertidos de la historia reciente de Colombia. Si bien su caída significó el fin del Cártel de Medellín, su impacto en la cultura, la política y la sociedad colombiana es algo que no puede ser borrado. Escobar no solo fue uno de los criminales más poderosos del mundo, sino también una figura profundamente arraigada en la historia del país, cuya huella sigue siendo visible décadas después.
La fascinación por Escobar no se limita a su imperio de cocaína, que le permitió acumular una fortuna incalculable y controlar una porción significativa del narcotráfico global. Lo que realmente mantuvo viva su figura en la memoria colectiva fue su habilidad para moldear la realidad a su favor, utilizando tanto el dinero como la violencia para manipular instituciones, corromper a políticos y sembrar el caos en la vida de millones de colombianos. En muchos sentidos, Escobar representó un poder absoluto que desafió al Estado colombiano y puso en jaque la justicia. Sin embargo, su legado también está marcado por el sufrimiento que causó. Escobar fue responsable de la muerte de miles de personas, desde civiles inocentes hasta funcionarios del gobierno que se oponían a su imperio. Su guerra abierta contra el Estado colombiano, con actos de terrorismo, bombardeos y asesinatos, dejó cicatrices profundas en la sociedad. Aunque muchos en Medellín, su ciudad natal, aún lo recuerdan como un héroe debido a sus inversiones en la comunidad, el coste humano de su reinado fue incalculable. Hoy en día, el nombre de Pablo Escobar sigue siendo tema de discusión y reflexión en la cultura popular. Su figura es idealizada y distorsionada, como se ve en series de televisión, películas y documentales que exploran tanto su ambición como su crueldad. Mientras algunos lo ven como un hombre que desafió las reglas del sistema, otros lo recuerdan como un monstruo que trajo consigo un sufrimiento indescriptible. Su legado es, al final, una mezcla de fascinación y repulsión, una paradoja que continúa alimentando el debate sobre su impacto en Colombia y en el mundo entero. La vida de Pablo Escobar, aunque marcada por la violencia y la corrupción, se convirtió en un modelo a seguir para muchos en Colombia, México y otras partes del mundo. A través de su ascenso meteórico, Escobar dejó un legado que no solo fue de temer, sino que también inspiró a generaciones de jóvenes que, al igual que él, crecían en la pobreza y la marginalidad. En lugar de ver en el sistema legal una vía para mejorar su vida, muchos vieron en su ejemplo el camino hacia el poder y la riqueza, un camino basado en el narcotráfico, la manipulación y la violencia. En Colombia, pero también en México, nacieron nuevas generaciones de narcotraficantes que adoptaron sus métodos con el mismo orgullo con el que Pablo Escobar había conquistado Medellín. El narcotráfico no solo representó una salida a la pobreza, sino una forma de alcanzar una posición de poder que muchos deseaban. En ciudades como Medellín y más tarde en México, la figura de Pablo Escobar se convirtió en un referente de cómo un hombre de orígenes humildes podía, a través del crimen, transformar su vida y la de su entorno. Este legado, aunque devastador, sigue vigente hoy en día en los cárteles de droga que operan no solo en Colombia y México, sino también en países como Perú, Bolivia y Guatemala. Además, ha dejado huellas profundas en regiones tan distantes como Estados Unidos, Europa y Asia. Inspirados por su capacidad de manipulación política y su dominio del negocio ilícito, los nuevos líderes de los cárteles buscan continuar el camino trazado por Escobar, convencidos de que el poder y la riqueza obtenidos a través de la violencia y el narcotráfico son formas legítimas de ascender en la vida. La figura de Pablo Escobar sigue siendo, para algunos, una especie de héroe contemporáneo. Un hombre que, a pesar de sus métodos despiadados, logró lo que muchos consideran un sueño imposible: escapar de la pobreza y alcanzar el poder absoluto. ¿Crees que, a pesar de su caída, la figura de Pablo Escobar continúa sirviendo de inspiración para nuevas generaciones dentro del crimen organizado? ¿Hasta qué punto el narcotráfico sigue conformando las dinámicas sociales y políticas en países como Colombia? No olvides dejar tu comentario contándonos qué te pareció esta historia detrás del mito de Pablo Escobar. ¿Qué parte te impactó más o te sorprendió?
Si quieres seguir descubriendo historias fascinantes y analizar juntos personajes y eventos que marcaron la historia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Dale like si este contenido te ha gustado y compártelo con tus amigos para que más personas conozcan la realidad detrás de las leyendas. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido apasionante para ti. Nos vemos en el próximo video.